La inminente reforma a la ley aduanera, anunciada por la consejera jurídica Ernestina Godoy, la consejera de presidencia, priorizará la fiscalización y generará fricciones que impactarán la competitividad del país. Esto lo advierten especialistas. Vamos a platicar con el director del Consorcio Jurídico Aduanero, Óscar Rueda, abogado aduanero. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes. Oscar Rueda, tu servidor, con el gusto de saludarte y compartir contigo esta información. Saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, Rogelio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Por qué genera por qué podría generar fricciones esta nueva ley aduanera? ¿Fricciones con Claro, quiénes? claro. Bueno, antes de platicar directamente de la reforma que se espera, pues me gustaría poner un poquito en contexto la situación aduanera actual. Como seguramente saben, pues las aduanas hoy en día se encuentran en un momento complicado bueno, en parte el contexto internacional, en parte la presión de los Estados Unidos, definitivamente por malas actividades que se realizan en las aduanas, y esto ha generado pues un enfoque de las aduanas muy tendiente a la fiscalización. Es entendible. Tenemos contrabandos, tenemos contribuyentes que no pagan sus impuestos, que no quieren cumplir con los permisos, y digamos que hay una serie de abusos que de alguna manera justificarían una reforma como la que se espera. Quiero comentarles también que, bueno, no es pública todavía con exactitud cómo se va a presentar la reforma a la ley aduanera, pero se ha escuchado en diferentes medios, noticias, redes sociales, etcétera. Pues todos hemos escuchado a la propia presidenta de la República mencionar que pues los agentes aduanales de alguna manera tienen que ser más controlados por diversas conductas que supuestamente han incurrido. Todos hemos escuchado a Marcelo Ebrard diciendo que las empresas IMEX, que es la maquila de exportación, pues ha simulado por muchos años la exportación cuando en realidad venden en el país. Sabemos que hay una confrontación directa hacia las operaciones de e-commerce, que a mi parecer no debería de ser. Hemos escuchado ahora a la consejera de la presidencia hablar de esta frase ahora tan famosa, ¿no? Que la reforma causará mucho escozor. Entonces, eso nos permite anticipar, pues que efectivamente tendremos una reforma que va a dotar de mayores controles a las autoridades aduaneras y pues va, digamos, a poner en una posición más complicada aún a sectores importantes del comercio exterior, principalmente los agentes aduanales, que por hacer una especie de símil, podríamos pensar que ellos son una especie de notarios de las aduanas, y claramente a sectores industriales muy particulares, ¿no? Las maquiladoras de exportación que operan al amparo del programa IMEX, claro, también al sector siderúrgico que hoy está muy controlado, al sector del calzado muy controlado, al sector acerero muy controlado, y hay una serie de actores que se van a ver muy apretados, muy presionados y muy controlados por cómo se prevé la reforma. Y me parece, Darío, que esto es pues lo que va a causar irritaciones y el escozor a que se refiere la consejera jurídica. Claro. Oscar, la parte del huachicol fiscal, ¿tú ves que con este cambio a la ley se podrá remediar, que se ha convertido prácticamente pues en un abuso de muchas autoridades en el sentido de que pues entran millones de litros de gasolina, diésel y pues nadie los ve? Así es. Bueno, en cuanto a controles en el universo de los petrolíferos, ya tenemos una serie de controles muy estrictos. Del año pasado se generaron una serie de permisos previos de importación que controla la Secretaría de Energía. Estos permisos previos, más que ser permisos, son una especie de certificación hacia las empresas que quieren importar este tipo de productos, hidrocarburos y demás, en donde tienen que demostrar de manera sumamente exhaustiva, pues cuál es la cadena de suministro
de estos hidrocarburos petrolíferos y demás. Entonces, digamos que ya el control existe, pero lamentablemente, bueno, todavía se da el fenómeno, digamos, del contrabando, ¿no? O sea, todavía pasan mercancías, digamos, no por las puertas de las aduanas, sino pues a la orilla de las aduanas o fuera de los procedimientos legales. Se esperaría que la reforma a la ley aduanera correctamente implementada, bueno, cierre ciertas pinzas para evitar, pues, tanto el huachicol, digamos, hablando de los hidrocarburos, como el huachicol fiscal en general. O sea, entendamos por esto todo tipo de contrabando, de actividades ilícitas o de simplemente faltas en el pago de las contribuciones de las aduanas. Lo que se prevé con esta reforma es cerrar un poco las pinzas. Sin embargo, a mi parecer, pues una reforma que busca la fiscalización extrema y que parte ahora de la desconfianza generalizada hacia los contribuyentes, en donde todo mundo va a ser revisado, más controles para todos, más auditorías para todos, eso va a tender a provocar atrasos importantes en el flujo de las mercancías en las aduanas. Y Ujú. no deberíamos de perder de vista, nuestras autoridades no deberían de perder de vista, nuestro Congreso de la Unión, ahora que van a debatir la reforma a la ley aduanera, no debería de perder de vista que las aduanas mejor ranqueadas, mejor calificadas en el mundo, ejemplo la de Singapur, que es la número uno, son aquellas aduanas cuyo enfoque es completamente el opuesto al que se está viendo venir en México. Ujú. Las aduanas que mejor funcionan son aquellas que promueven la agilidad en el despacho aduanero, que confían en los contribuyentes y que tienen inteligencia quirúrgica, inteligencia tecnológica para detectar, auditar y sancionar únicamente a los que están operando de Sí. manera indebida. Ese Mm. es, a mi parecer, el enfoque que debería de tener la autoridad y la reforma que se proponga, ¿no? Oscar Rueda, abogado aduanero, director del Consorcio Jurídico Aduanero, te agradecemos mucho estas explicaciones y la posibilidad de haber platicado contigo. Estoy agradecido con ustedes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Igualmente.